¿cómo estáis? Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, de un alimento básico en la mayoría de hogares, al menos en nuestra cultura y en muchas otras culturas, ¿no? Vamos a hablar del pan y vamos a hacerlo con Roger. Roger es libanés, él tenía una panadería en Beirut durante 10 años, se llamaba Roger Le Boulanger, ¿no? Sí. Y después se trasladó a Barcelona porque su compañera es de aquí. Y ahora desde hace aproximadamente un año, ¿no? Sí. Prepara, hornea pan ecológico, también hace cocina libanesa, todo ecológico, online, y además lo distribuye de forma 100% sostenible en bicicleta. O sea que vamos, es un hombre ecológico y sostenible al 100%. Gracias. Hola Roger, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias. Estoy muy contento que hacemos esta entrevista. Yo también, porque el pan a mí me gusta mucho y pienso que es un tema muy importante que todos debemos conocer un poquito cómo funciona, ¿no? Hacer el pan, aunque sí. no lo hagamos en casa. Hemos visitado un poquito cuando hemos llegado el obrador, que es una maravilla porque es antiguo. Y esto me hace pensar que tú eres un hombre de tradiciones, ¿no? Sí, a mí me gusta cocinar y hacer pan de forma tradicional porque la verdad cada vez descubro que nuestros ancestros y nuestros padres y abuelos tenían una sabiduría. Y si tú ves que la ciencia moderna puede demostrar que hacían las cosas de forma muy saludable. Claro, lo hacían sin poderlo demostrar científicamente, pero era así, ¿no? La ciencia ya la puede demostrar que sabían muchas cosas por intuición. Es verdad, es verdad. Y el pan tradicional, bueno, ahora parece que se ha recuperado, se está recuperando en algunos entornos, ¿no? Pero también ha estado como muy abandonado lo que es la elaboración del pan tradicional. ¿Tú sigues la forma tradicional de elaborar el pan con levadura madre? Sí, con masa madre. Con masa madre. Sí, una de las características básicas, yo creo, de hacer el pan de forma tradicional es incorporar masa madre para la fermentación. ¿Sabes? En comparación con el uso de levadura comercial, que es también natural, ¿eh? Hay gente que piensa que la levadura comercial no es algo químico, no, es algo natural, pero han aislado unas levaduras muy fuertes que fermentan bastante rápido para producir más rápidamente el pan. Entonces, una de las cosas de la forma tradicional de hacer el pan es darle más tiempo. Claro. Y a veces no tienes este lujo del tiempo, pero... Entonces, la levadura convencional, no la masa madre, ¿qué es? ¿Deshidratada? Hay tres formas, pero no importa, porque lo más importante, hay la levadura fresca y de las deshidratadas hay dos tipos. Pero lo más importante que es otra cosa en el tema de fermentación, porque la masa madre, sobre todo, que tiene también, aparte de levaduras que llamamos salvajes, porque no son seleccionadas, ¿sabes? Exacto, es por suerte, lo que tienes, ¿sabes? Ahora, si quieres, hablamos de cómo se prepara la masa madre, pero tiene también bacterias. Entonces, la levadura produce el CO2, el gas que da los alvéolos del pan, y el alcohol, por eso se llama la levadura de cerveza, es la misma. Entonces, esto es lo que produce la levadura. Pero en la masa madre hay estas levaduras, pero que son un poco más flojas, entonces no fermentan tan rápido como las levaduras seleccionadas por la industria. Pero también tiene las bacterias. Las bacterias son como las del queso o el yogur o como el vinagre. Las bacterias producen ácidos, lo que llamamos los ácidos orgánicos. Ahora son 3 ácidos, cada uno tiene una cosa. Pero esto es muy importante porque tiene muchas ventajas. Claro, además tendrá capacidad probiótica, ¿no? Porque al estar fermentado, esto ayuda a regenerar todo lo que es las bacterias que tenemos en el intestino, ¿no? Ayuda a la digestión. Mira, realmente cuando se hornea el pan, estas bacterias mueren, como la levadura.
Si queremos ver las ventajas de la masa madre, son 3 grupos de ventajas. Pues si hablamos a nivel nutricional, pues como producen ácido, en la acidez, cuando baja el pH de la masa, se activan más las enzimas. Entonces las enzimas lo que hacen es hidrolizar las moléculas, entonces introducir agua en las moléculas, entonces son más fáciles de digerir y además puedes tener más nutrición, porque cuando se descompone un elemento ya puedes aprovechar de los nutrientes que tiene. Claro. Esto para decirlo de forma muy simple. Todo esto está demostrado científicamente. Hay mucha investigación sobre las ventajas de la masa madre. Si quieres hablamos más en detalles sobre el interés nutricional, pero hay otro interés muy importante que es la conservación del pan. Uno de los ácidos que produce la masa madre, que es un ácido menos conocido que el ácido láctico y el ácido cítrico, el ácido acético, como el vinagre. Sí. Y hay el ácido propiónico, que es un ácido de conservación. Y también podemos hablar más de porque la industria utiliza un sal este ácido, ¿vale? El propionato de calcio. Entonces, esto hace que se conserva el pan más. Y se queda... Además, es verdad, porque tú compras un pan en cualquier supermercado que viene la masa congelada y ese pan al cabo del mismo día, ya por la tarde ya queda como una cosa incomible, ¿no? Generalmente. Y en cambio un pan de estos lo puedes tener 4 o 5 días que está perfecto, o sea, sí. Parece que lo acabes de comprar. Sí. Sí, sí. Ahora el clima afecta también, No, si hay mucha humedad, pero, sí. pero relativamente el pan que hecho con masa madre se conserva mejor. Se conserva mejor. Y otra ventaja muy muy importante que es el sabor. Sí. Vale, pues entonces son 3 ventajas de la masa madre, porque sobre todo el ácido acético libera muchos aromas, que en presencia de este ácido se liberan. Entonces el pan tiene más sabor y es muy importante comer un pan. Exacto, verdad, ¿no? exacto. Ahora hay que tener buenas harinas, hablamos luego de las harinas. Mira, yo me gustaría hacer una paréntesis muy importante. No todo pan hecho con masa madre es pan bueno y no todo pan hecho con levadura es pan malo, porque hay muchos otros factores. Primero hay que hacer el pan bien, darle su tiempo. Hay muchos panaderos que son con mucha experiencia, no utilizan masa madre y hacen un pan buenísimo, porque hay otras cosas que pueden mejorar el pan, pero no vamos a hablar de todo esto. Pero me gustaría hacer esta paréntesis para decir que hay muchos buenos compañeros que hacen pan buenísimo Claro sin sí. masa madre. Claro que sí, además me imagino que yo no soy experta en pan, en comérmelo sí, pero en hacerlo no. Me imagino lo que tú decías, que el tipo de harina, la calidad de la harina, la molienda, y ahora que hablabas de las harinas, háblanos un poco de la diferencia entre harina blanca, integral, semi-integral. Sí. Mira, vamos a hablar de 2 cosas. De la harina, hablando de cosas importantes aparte de la masa madre, cuando quieres hacer pan. La harina y la hidratación de la masa. ¿Vale? Porque la hidratación es casi igual de importante que la masa madre. Ahora volvemos a esto. Primero hablamos de tipo de harina. Mira, yo creo que hay que evitar comer pan 100% blanco. Creo que tiene que tener al menos algo de salvado. Lo mejor es tener harina molida a piedra, porque se conserva el germen. Claro. El germen tiene los lípidos y sobre todo la vitamina E, ¿vale? Hay harinas hechas a cilindro. El cilindro es una forma más nueva más nueva, ya es antiguo ahora, pero que es la forma moderna de hacer la harina, que se llama cilindros metálicos. Se separan los componentes del trigo y luego se mezclan otra vez, se componen
harinas integrales, pero sin el germen. Evitan reincorporar el germen porque como tiene los lípidos, rancie, ¿no? exacto, entonces se conserva menos tiempo la harina. Claro, pero es que en el germen precisamente lo que tú dices están las principales propiedades. Esto pasa con cualquier grano, ¿no? Exacto, y además tiene buen sabor y se nota que el pan tiene más presencia, ¿sabes? Ahora, el molido a piedra es interesante porque no hay esta técnica de separación y recomponer la harina. Se muele todo, ¿no? Sí. Y además lo bueno es una cosa que no pensamos siempre, que así también hay harineras más pequeñas que pueden producir porque es un equipo menos caro, ¿sabes? Entonces se puede tener productores más pequeños, ¿sabes? Claro. Que producen... También es más artesanal. Exacto, que plantan ellos su trigo, pueden tener un molino que puede valer, no sé, 6.000 euros y ya pueden producir harina, ¿sabes? Esto es un lado importante también. Ahora, entre integral y semi-integral. El integral tiene más salvado y más el germen. Entonces, teóricamente, tiene también más minerales, porque los minerales y oligoelementos. Sí, lo siento, es que a veces me viene el francés. Sí. Y yo, por cierto, he hecho toda mi investigación en francés y en inglés, ¿sabes? Últimamente estoy leyendo. Es que un inciso, Roger, además de un gran panadero, investiga, o sea, no se conforma con hacer pan, sino que él investiga y tiene un conocimiento adicional, ¿no? Quizá. Yo te agradezco por hacer esta entrevista porque cada panadero, yo conozco muchos compañeros que tienen la pasión de hacer el pan, pero como el pan ya hay muchas polémicas sobre el pan, entonces tú dices, ¿qué hago yo? Un producto que era siempre un producto muy importante. Y luego ahora dicen que hace daño y no sé qué, entonces empiezas a investigar. Pero como panadero, que no eres profesional de la salud, no puedes hablar de estas cosas con tus clientes. Claro. Pero ahora como hablo con una nutricionista, me permito decir estas cosas, porque tú puedes comprobar lo que digo, incluso te puedo dar las referencias, ¿sabes? Entonces yo hablo de cosas, voy a evitar las cosas polémicas y hablar de cosas sobre todo basadas sobre investigaciones, pero muy sólidas, ¿sabes? Entonces, al volver al pan integral y semi-integral, los dos tienen propiedades buenas, pero cada uno tiene ventaja y inconveniente. Ahora, la harina integral sobre todo tiene menos índice glicémico, esto es seguro. Pero aunque, por ejemplo, tiene más magnesio, porque tiene más salvado, no es tan seguro que es más biodisponible que en la harina semi-integral. Y hay investigaciones sobre este punto. Entre las cosas que pueden afectar es que acelera demasiado el tránsito intestinal. Sí, personas que ya tienen problemas. Claro, sí, pero también para... El magnesio es el elemento más importante que podemos tener de los cereales. Que el magnesio es muy importante tener lo máximo de magnesio cuando comemos pan. Entonces, hay investigaciones que demuestran que es más biodisponible el magnesio en la harina semi-integral, ¿vale? Que en la harina integral. Aunque tiene... Esto es un poco difícil para la gente de entenderlo, de que cómo puede tener más magnesio, pero te da menos magnesio. Pero para no hablar mucho del tema, hay que pensar, yo lo que haría es alternar, comer a veces pan integral, a veces pan semi-integral. Sí, eso ¿vale? Está bien. El blanco... yo no hago, por ejemplo, la chapata que hago, le pongo, que normalmente si tú ves las fórmulas de chapata, normalmente que es harina blanca, pero yo le pongo en la masa madre, toda la masa madre de la chapata es harina integral. Entonces no hago ningún pan harina blanca, ¿sabes? Muy bien, es interesante, ¿eh? Sí. Claro, es que la chapata integral tampoco la veo yo, ¿no? Porque quedaría una cosa muy
una chapata quieres alvéolos Claro. de que, ¿sabes? Sí, Entonces, una chapata es algo especial. pero puedes hacer algo. Mira, una comida agradable no tiene que ser un castigo. Que puedes hacer, esforzarte, Exacto. hacer un pan de espelta muy bueno con alvéolos, pero tienes que buscar formas, elaborar técnicas, probar para dar un pan agradable. La comida tiene que ser agradable, no tiene que ser un castigo comer bien. No, tiene que ser un placer. comer Claro, bien, ¿no? que esto es lo primero, yo Esto creo. es lo primero, exacto. Sí. Porque además te dan ganas de seguirte cuidando y seguir comiendo bien. Sí. Porque si no te gusta, pues dejas de hacerlo, ¿no? Te voy a hablar una polémica sobre la acidez de la masa madre. Por ejemplo, hay mucha polémica en Francia porque define para llamar un pan de masa madre que hay que tener una acidez de 4,3, un pH bajo. Y hay mucha investigación que demuestra que las enzimas se activan a un pH 5. Entonces, el decreto PAN en Francia te lo dice claramente. Ahora, últimamente, hubo un decreto PAN en el 2019 aquí en España que es muy parecido al decreto PAN francés. Pero en Francia hubo esta polémica entre científicos, panaderos y el gobierno, que no hace falta que sea el pH tan bajo, porque luego hay mucha gente que encuentra el pan de masa madre demasiado ácido Claro. y no lo compran. Tiene que ser una cosa saludable, tiene que ser agradable. Eso es básico y sobre todo para que lo consuman más personas. Exacto, Si no porque queda además reducido gente- a un grupo de personas que se adaptan, ¿no? Pero luego el resto de personas se pasan al pan este que encuentras en cualquier sitio, ¿no? Sí. Sí, es verdad, es verdad. Y también el tipo de amasado Sí, impacta sobre el sabor del pan o... sí. Mira, Porque yo pensaba que solo había un tipo de amasado, amasas y ya está, ¿no? no. Mira, el amasado afecta sobre todo si se sobreoxida la masa. Si te incorporas demasiado oxígeno, y yo el oxígeno le llamo el ingrediente invisible. Es un ingrediente, Claro. ¿sabes? Es que lo incorporas, Lo incorporas al amasar. claro, y incluso a la masa madre puedes incorporar más oxígeno para darle más vigor, como no vamos a hablar mucho de esto, pero el oxígeno es un ingrediente. Hubo un problema durante como 20 años, no sabían por qué perdió el pan su sabor, pero era con las amasadoras tan potentes y el tipo de amasado intensivo. Entonces amasaban mucho el pan y se sigue utilizando el amasado intensivo. Al sobreoxidar la masa, pues la primera víctima es la beta-caroteno, que es un antioxidante muy importante. Entonces coge todo el oxígeno al sobreamasar. Te hablo de amasar unos 15-20 minutos a segunda velocidad, porque hay muchas amasadoras con 2 velocidades. Entonces sí que matas nutrientes muy importantes al oxidarlos y se nota en el sabor, pierde el sabor. Y el oxígeno tiene un efecto que blanquea, entonces el pan blanco sale más blanco, no sale la miga de color marfil, ¿sabes? Ya. Entonces blanquea. Bueno, es que es un arte, ¿eh? Esto de hacer pan, parece que sea una cosa muy sencilla, tú vas y compras una barra de pan y no te planteas todo el trabajo y todo el conocimiento que hay detrás de esto. Mira, es que el problema, ¿qué haces? No utilizas las amasadoras. Las amasadoras pueden tener este efecto. El mejor amasado teóricamente es amasar a mano. Claro, pero no. Pero ¿cómo vas a alimentar un barrio amasando a mano? Es imposible. Por eso en los 90 descubrieron una forma de amasar que la han llamado el amasado mejorado, ¿vale? Que le llama pétrissage amélioré en Francia. Y no vamos a hablar de personas que lo han hecho, ¿vale? Pero si quieres te doy nombres, pero no hace falta. Entonces en Francia sí inventaron el amasado mejorado, pétrissage amélioré. Sabes que das un pequeño amasado, dejas descansar la masa, una fase que la llamamos autólisis, entonces se forma de forma espontánea la estructura de la masa, luego amasamos un poco y ya está. ¿Sabes? Entonces
Utilizas las amasadoras de forma más tranquila, dejar un tiempo de descanso, ¿sabes? Claro, y luego el reposo de la masa también tiene sus tiempos, ¿no? Porque si te excedes o si te quedas corto, mira, la levadura no... sí, la fermentación, mira, cada cosa necesita su tiempo. Por eso te he dicho, una de las cosas que hacen evitar la masa madre, que la fermentación con masa madre es relativamente lenta. Pero la fermentación tiene tres factores que le afectan. Entonces, la temperatura, es la temperatura. Entonces, cuanto más temperaturas hay, fermenta más rápido. La temperatura más baja fermenta más lento. Si tiene más agua, ahora vamos a hablar del agua. Si tiene más agua, fermenta más rápido. Si tiene menos agua, fermenta más lento. Si tiene más masa madre o más levadura, fermenta más rápido. ¿Vale? Entonces esto es las tres cosas. Ahora, según el tipo de harina, el tipo de pan, tienes que ir trabajando con estos tres factores. A ver, esta masa, por ejemplo, la chapata tiene más agua, entonces estaría bien que sea mucho más fría la masa, ¿vale? Con un poco menos de masa madre, para darle bastante tiempo para que se va descomponiendo más gluten con el proteasa, ¿cómo se dice? Proteasa. Porque no sé cómo es la terminación de las enzimas en español. Asa. Sí. Entonces la proteasa, por ejemplo, darle tiempo de descomponer el gluten, ¿sabes? Entonces, porque si se hace la fermentación demasiado rápida no pasan muchas cosas. Me imagino que es muy distinto hacer una chapata que hacer, por ejemplo, un pan de centeno o un pan... Exacto, un pan de centeno puede ir mucho más lento. Claro. Es todo un mundo, ¿eh? Sí. Y después para la corteza, no sé, el horneado, tampoco es lo mismo, depende del tipo de harina, del tipo de pan, o el horneado es un poco uniforme para todos los tipos de harina. El horneado... No sé, te pregunto cosas que yo... No, mira... hornear es otro arte. Hacer pan son dos cosas con dos fases básicas. Es el trabajo de la masa y luego hornear. El control del fuego es importante, ¿no? Es sí, como cuando cocinas. Sí, entonces... sí, según el pan, según la dimensión. Ahora, si quieres, te hablo de una cosa que te he comentado una vez sobre el índice glicémico, que tiene que ver con factores que tienen que ver con el horneado también. Ah, pues sí. Sí, hablamos de esto también. Entonces, sí, por ejemplo, un pan pequeño necesita temperatura más alta, un pan grande necesita temperatura más baja, claro, ¿sabes? Para que no quede crudo, ¿es esto? Este horno tradicional... luego veréis el horno, ¿no? Sí, este horno es una maravilla. Es un horno súper antiguo. ¿Cuántos años tiene? Yo creo que ha trabajado como 4 generaciones en este horno, pues no creo que es un siglo, pero casi. Casi, ¿no? Sí, tiene 14 metros de superficie de cocción, es enorme. Y estos hornos, pues tienen sus dificultades de trabajo, pero es una maravilla, a mí me gusta mucho. Va bajando la temperatura, pero de forma muy paulatina. Pero lo que se hace con estos hornos, que no vas todo el rato calentando, porque se calienta el horno y va restituyendo la temperatura. No sé si se dice así en español, restitución, que va, sí. ¿Vale? Entonces, normalmente se hornean los panes más pequeños, como las barras. Y al final puedes hornear, cuando ya la temperatura es muy baja, puedes hacer un pan de 4 kilos. Porque entonces al principio se hornean los panes pequeños. Claro, porque necesitan poco tiempo. Poco tiempo, más temperatura. Claro. Entonces, ahora... lo del índice glicémico. Sí, mira, no hay pan inocente a nivel de índice glicémico. Sobre todo hay que decirlo claramente, que la masa madre, con todas las ventajas que te he dicho, pues no tiene ningún efecto positivo no está demostrado que baja el índice glicémico del pan. Aunque queremos mucho la masa madre, a veces leo cosas
que dicen en internet que dicen todas las ventajas y dicen que también baja el índice, pues no baja el índice glicémico. Yo creo que no. No, lo que afecta, y está demostrado, lo que afecta al índice glicémico, pues seguro que es el contenido de salvado. Eso sí. Esto es claro. La hidratación. Cuanto más hidratada la masa, baja más el índice glicémico, porque parte del agua no se evapora, se queda más agua con la proteína y se queda en forma de gelatina. Entonces el agua se queda con la proteína, se forma gelatina, entonces te da sensación que has comido más. Claro, llena más. Exacto. Y también comes menos pan. Exacto, entonces la hidratación baja mucho relativamente. Y otra cosa muy importante es la forma del pan. Esto, hablando del horneado. ¿Ah, sí? Sí, la forma del pan. Por ejemplo, una barra tiene más proporción de corteza, entonces es donde se pasa la caramelización. Entonces tiene como 40% del peso en la corteza. Entonces esto sube. Claro. A un pan redondo tiene 15% del peso en corteza. Claro. Y esto es lo que normalmente la proporción de corteza sube el índice glicémico. Entonces, teóricamente... O sea, que la medida importa, ¿no? Sí. En este caso. Sí, cuanto más grande, más redondo el pan. Entonces, teóricamente, una persona que tiene problemas de diabetes, por ejemplo, tiene interés, teóricamente, de comer un pan más hidratado, con más salvado y más redondo. Un pan tipo gata, un pan de país o así. Pero esto es para decir las cosas, pero estas son las investigaciones, esto es lo que dicen. Bueno, Roger, yo creo que hemos hablado de casi todo. Hemos hablado del agua, de la harina, de la masa madre, pero me parece que falta un ingrediente muy, muy importante, que es la sal. Exactamente. Cuéntanos. Mira, la sal es un tema muy importante. Yo creo casi que es más importante que la harina. Es muy importante no utilizar sal refinada. Esto debe ser casi prohibido. Yo veo que en las normas se habla de límites de sal. Esto es muy importante, de limitar la sal, pero nunca se habla que hay que poner sal marina no refinada. Porque en un alimento de cada día dar a la gente sal refinada, yo creo que tú sabes más como nutricionista. Sí, en cambio no tiene todo. Y yo creo que si los panaderos no quieren utilizar harinas ecológicas, molido de piedra, no sé qué, pero la sal al menos es un ingrediente tan importante en diferencia de precio. Yo creo que casi, no sé si es más barata la sal no refinada. Sí, no es nada. Entonces, pero el cambio es significativo. Yo creo que esto tiene que ser, hay que divulgar más la importancia de la sal no refinada. Y no cuesta nada a ningún panadero, ¿sabes? No, y además estás incorporando más minerales al pan. Por eso digo que porque es un nutriente muy importante, básico, poner sal buena, pues es algo muy importante. Ahora, hay que saber que en la historia del pan, que el pan tiene miles de años, la sal es algo nuevo porque como el pan se hacía con masa madre, no necesitaba la sal para la conservación. Y hoy en día sigue en pueblos, por ejemplo en Italia, hay panes sin sal. ¿Sabes? El sal era una cosa muy cara. Por eso viene el salario. Exacto. El salario y soldado, ¿sabes? En el Imperio Romano. El soldado, porque pagaban en sal a los soldados. El nombre de soldado viene de la sal, ¿sabes? Entonces seguro que no hay que poner mucha sal, porque se puede hacer pan sin sal. Pero cuando pones sal tiene que ser de muy buena calidad, no refinada. Como todo, si quieres tener un buen producto tienes que poner buenos ingredientes. Claro. Es así. Claro. Mira, es que es una lástima porque el trabajo es la cosa más importante y más difícil. Entonces, trabajar mucho y sufrir al lado del horno para utilizar ingredientes malos, yo encuentro triste, ¿sabes? Y tanto, y tanto. Y sufrir al lado del horno lo he vivido ahora en primera persona
Porque yo de verdad no entiendo cómo aguantas tantas horas, Sí. porque te gusta y te encanta. Sí, es una pasión. Yo no siento ni el cansancio hasta que se acaba el día, estoy en mi cama, digo, oh, estoy cansado, pero durante el trabajo Bueno, esto es me lo paso perfecto. muy bien. Tú puedes estar segura que me lo paso muy bien. Esto es perfecto. Trabajar en algo que te gusta y que te permita vivir de ello es lo ideal, ¿no? Y me gusta mucho la bicicleta, ¿eh? Cuando termino de hacer el pan y repartir, las dos cosas me gustan. ¿Te gustan? Tienes un eslogan, ¿no? Sí, en inglés era I like biking and baking. Baking and biking. Pues ya lo sabéis. Tenéis aquí un panadero ciclista. ¿Qué más queréis? Sostenible y ecológico. Pues Bueno, Roger, te agradezco mucho y ahora estoy esperando que saque los panes del horno porque me ha prometido que me va a regalar Sí. uno como mínimo no que uno. y lo voy a probar. O sea que si queréis probar los panes de Roger y otras cosas que hace, Delicatessens, lo encontraréis en su página web que tenéis al inicio, por Insta y por Facebook también, ¿no? Sí. Pues muchas gracias, te lo agradezco mucho, ha sido Pues una gracias a charla ti, la verdad, ¿eh? constructiva, hemos aprendido cosas del pan que quizá no sabíamos y bueno, pues te deseo mucha suerte. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos por escucharnos y ya lo sabéis, pan siempre de calidad. Un beso. Gracias.